Bueno, buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Antes de iniciar con la actividad, vamos a hablar de qué es lo que es el ADN, el material genético y qué son las mutaciones, porque es muy importante entenderlo primero. Entonces, vamos a mirar en este contexto cómo funciona pues todo esto. Entonces, a mirar un poco de esto. Vamos a ahora tratar de entender qué es el flujo de información, qué es la transcripción, qué es la traducción y qué son las mutaciones. Esto nos va a permitir, pues, entender de una forma más simple todo lo que tiene que ver con los software que se utilizan para analizar mutaciones. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a mirar el flujo de la información. Entonces, generalmente el flujo de la información es la forma en que a nivel celular los genes van a pasar, pues, de estar en el ADN, estamos hablando de una célula procariota, pasar al citoplasma, ¿cierto? A ser, bueno, primero ser transcritos, luego pasar al citoplasma, ser traducidos y convertirse en proteínas. Entonces, esto va a llevar ese flujo de información. ¿Por qué es importante entenderla? Pues hay varias formas para entenderlas. Una es la bioinformática, que realmente la informática combina muchas ciencias, entre esas la estadística, la biología, las matemáticas, las ciencias de computación, la química y la física. Y eso para establecer la interacción entre los genes, los factores de transcripción y otras estructuras. Entonces vamos a mirar un poco. La idea es que nosotros tenemos, y es general tanto en eucariota como procariota, que tenemos un material genético que se llama el ADN. La única diferencia es que en el eucariota está en el núcleo, mientras que en el procariota está desnudo. La idea es que ese ADN, que está en adenina, timina, guanina y citosina, se transcribe a ARN mensajero. Para eso, pues lo que hace es que busca su par. La adenina se une a la timina, pero en el mensajero no hay timina, sino que hay uracilo. Y la timina se une a su contraparte, que es adenina, el mensajero adenina. Luego la citosina se une con su contraparte, que es guanina, y la guanina a la citosina. Cuando pasamos de ADN a RNA mensajero, estamos hablando de transcripción. Eso se llama transcripción. Resulta que el RNA mensajero tiene que ser pasado a proteína, pues para que, digamos, ser manifestado de alguna forma que ya tenga una función, con algunas excepciones, estamos hablando de microRNA, no estamos hablando de aquí. Entonces, ¿qué pasa? El RNA mensajero se traduce. Para eso, yo voy a coger tres, tres nucleótidos, o sea, uracilo, adenina y guanina, y esos tres o esa tripleta se va a llamar codón. Y ese codón va a ser leído en el ribosoma. Y por cada codón voy a colocar un aminoácido. Ese es el esquema general. Bueno, acuérdense que algunos virus pueden hacer transcripción reversa, que es pasar de mensajero a ADN, pero digamos eso es tema de otra clase. Entonces, simple, si yo quiero una proteína, me quiero producir una proteína, el gen está en mi ADN, es primero se transcribe un RNA mensajero, y ese RNA mensajero va a ser leído por el ribosoma. ¿Qué va a ser leído? Las tripletas, y cada tripleta se llama codón. Por cada tripleta voy a colocar un aminoácido. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se ven las secuencias de ADN? Porque estamos hablando de ADN, codones, y cómo las vemos. Nosotros, los seres humanos, hemos secuenciado genes y hemos sacado la información que está en estos genes. Para nosotros esa información está en letras, en bases. Entonces, esos nucleótidos, ¿cierto? Son las bases de la herencia. ¿Cómo vamos a ver eso? Generalmente lo vamos a descargar en formatos FASTA y vamos a emplear algunas herramientas como el NSBI o GenBank. ¿Qué tiene una secuencia FASTA? Tiene un signo mayor que está aquí resaltado en amarillo, si lo ven. Tiene un código que es de la secuencia. Luego tiene el nombre científico del organismo donde, digamos, aparece secuencia, el gen, y por último me dice si está todo el gen, si es codificante o no codificante, o si tiene partes codificantes. Luego de eso, en la segunda línea, o la tercera, cuarta, o las que puedan seguir en adelante, empiezan a verse letras. TAC, TCC, estos son bases nitrogenadas, ¿cierto? En este caso tenemos nucleótidos. Esto no me dice nada. Hasta ahí tengo la secuencia, ok.
Para poder saber qué hay en este gen o a qué codifica, tengo que traducir esta información. Y ahí viene el proceso del ribosoma. Entonces, recuerden que los ribosomas van a pasar cada tripleta de ese material genético en algo que se llama aminoácidos. Entonces, aquí tenemos los aminoácidos. Vamos a hablar de 20. Entonces, vamos a tener la histamina, fenilanina, alanina, cisteína, glicina, ácido glutámico, entre otros. Entonces, aquí hay una descripción después de las características. Algunos son básicos, otros son ácidos, como por acá. Otros tenemos generalmente hidrofóbicos, otros son polares. Entonces, son características de los aminoácidos que vamos a tener en cuenta cuando hablemos realmente de proteínas y señalización. ¿Cómo se hace? Se hace la traducción. Entonces, miren lo siguiente, esta es el código genético. Si ustedes ven, digamos, si ustedes pueden aquí mirar, siempre hay tres letras. Eso quiere decir, y está el uracilo. ¿Por qué está el uracilo? Porque se codifica a partir del RNA mensajero. Entonces tenemos UUU, aparece la fenilanina, aquí tenemos el AUG, la metionina, pero miren que para fenilalanina, que es este de acá, también tengo UUC, este es un caso que tiene apenas dos. Vamos a mirar otro más interesante. Miren la glicina o el triptófano. Aquí tenemos también la leucina. Miren que la leucina tengo una forma de traducirlo, otra forma, otra forma, otra forma. O sea, cuatro formas de codones me traducen por leucina. Cuatro formas de codones me traducen por treonina. Entonces, ¿qué significa eso? Que el código genético que nosotros utilizamos es degenerado. ¿Por qué es degenerado? Porque se utilizan varias secuencias, no es la única, para codificar por un mismo aminoácido. También tenemos varias secuencias, perdón, que me codifican para secuencias de parada. Entonces vamos a mirar estas secuencias de parada. Estas son las secuencias de parada. UAA, UAG y UGA. Si nosotros encontramos estas secuencias en un mensajero que hace traducido, podemos decir que hasta ahí llega la proteína. Por otro lado, todas las proteínas de los seres humanos van a iniciar con este codón AUG y va a iniciar con metionina. Entonces, siempre que vamos a una G, es que ahí inicia nuestra proteína para ser codificada. Entonces, continuemos. Resulta que, pues, este es el código genético de, que nos enseñan de tres letras, pero el GenBank y las herramientas bioinformáticas van a utilizar este de una sola letra. Entonces, por eso está esta tablita, que ojalá les sirva, donde tenemos el nombre, tenemos el código de tres letras y el código de una sola letra. Eso les va a ser útil a la hora de hacer cualquier actividad que sea de traducción. Entonces, hay diferentes mutaciones. Y realmente, ¿por qué el tema en este momento? Resulta que las mutaciones es lo que altera esa expresión de ese gen. Y es una forma, pues, de mirar qué pasa en la proteína. Hay varios tipos de mutaciones. Están las cariotípicas que tienen que ver con cromosomas, ¿cierto? Estas alteran el número de cromosomas y presentan aneuploidía por haploidía. En este caso estamos hablando de síndromes como síndrome de Down, entre otros. Tenemos las cromosómicas que tienen que ver con el cambio de la estructura del cromosoma. Entonces tenemos la elección, la duplicación, inversión y translocación. Muchos de estos también tienen que ver con problemas graves en los seres humanos. Hablamos de retraso mental, síndrome de Patau, entre otros, que se van a ver más adelante en las clases. Y tenemos las génicas, que son cambios en el gen, son cambios pequeños ahí en el gen. Estas dos de acá, todas estas, todas este conjunto generan cambios, ya sea en la cantidad de cromosomas o en el cromosoma como tal, es decir, ese cromosoma pierde una forma o cambia otra forma. En las secuencias génicas, lo que se hace es que se cambia solamente nucleótidos, solo nucleótidos, entonces el cromosoma no se va a volver más grande ni más pequeño. Entonces, miremos cómo funciona. Vamos a un ejemplo sencillo. Primero, tenemos en este lado, y vamos a centrarnos solamente en este lado, vamos a mirar el ADN, ARN, proteína y tipo. Entonces, ¿qué me va a decir aquí? Y aquí está la secuencia ADN original, aquí el ARN mensajero, aquí lo que codifica la proteína y aquí el tipo. O sea, la mutación es
normal, silenciosa o realmente va a tener un sinsentido. Entonces, todos son la misma secuencia. Entonces, miremos lo siguiente. Tengo la secuencia original que dice TTC. Esta se pasa a mensajero, entonces la timina se une con la adenina, entonces A, y la citosina con guanina. Este codón se traduce en lisina. Esta es la secuencia normal, lo que estamos viendo, lo que todo el mundo espera. Luego tenemos acá al lado una mutación. Se va a mutar el último nucleótido de ese codón. Entonces ya tenemos timina, se une con adenina, entonces tengo 3 veces la A. Y se produce lisina. Si ustedes ven, el aminoácido lisina está en el normal y el aminoácido lisina está en la mutación. Entonces, esta mutación se va a llamar silenciosa porque no afecta la proteína, se mantiene el mismo aminoácido. Miremos esta otra. En esta otra tenemos lo siguiente. El cambio no se hace en el último, sino en el primero, entonces queda ATC. Entonces, la adenina se va a unir con con la timina, pero el RNA mensajero no tiene timina, entonces se une con el uracilo. La timina se une con la adenina y la citosina con la guanina. Este UAG es un codón de parada, es decir, que hasta ahí me llega la proteína. De presentarse este cambio, la proteína se trunca o se corta en ese codón. Esta mutación se va a llamar mutación sin sentido, porque la proteína ha perdido su sentido. Ahora tenemos otras dos mutaciones. Entonces tenemos la siguiente. En este caso hemos mutado la secuencia que está en la mitad. Entonces en el primero por C y en el segundo por G. Entonces timina se une con adenina, citosina con guanina. En este caso, la original era lisina y ahorita se pasa por arginina. Y vamos a ver en el otro caso, vamos timina, guanina, citosina, timina se une con adenina, guanina con citosina y citosina con guanina. En este caso se produce triptófano. En ambas se llama mutación de cambio de sentido. De cambio de sentido. Eso quiere decir que la proteína ahí tiene un aminoácido totalmente diferente y al tener un aminoácido totalmente diferente va a cambiar su estructura terciaria. Eso es respecto al efecto que hay en la proteína. Hay otra clasificación que es que cuando yo cojo una mutación, es decir, cuando me cambia una adenina por una guanina, entonces generalmente eso se llama transición. ¿Listo? Esas son transiciones con zona adenina por guanina o timina por citosina. ¿Por qué? Porque la adenina y la guanina son purinas y la timina y la citosina son pirimidinas. Entonces, cuando el cambio se hace entre ellas, es decir, sobre el mismo grupo, se llama transición. Pero cuando yo cambio una adenina por una citosina, o una guanina por una timina, o una adenina por una timina, o una guanina por una citosina, como estoy cambiando de purina a pirimida, eso se llama transversión. También lo van a leer en la literatura. Entonces, no siendo más muchachos, espero que esta información les haya sido de utilidad y nos vemos más adelante. Espero que estén muy bien.